Hola a todos, voy a hablaros de cómo se calculan los ángulos. Ángulos entre dos rectas, entre recta y plano, y ángulo entre dos planos. Entonces empezamos con el ángulo entre dos rectas, y primero de todo quiero que nos acordemos que si yo tengo dos vectores, vector A y vector B, yo calculo el ángulo que forman con el producto escalar. Ya que el ángulo que forman es coseno a la menos 1 de A por B partido por módulo de A por módulo de B. ¿De acuerdo? Bueno, eso es el producto escalar, lo hemos estudiado antes. No deberéis tener ningún problema para entender esto. Dicho esto de aquí, me fijo ahora en los casos posibles. Yo tengo dos rectas, puede que sean paralelas. Ángulo que forman 0. Puede que sean coincidentes. Ángulo que forman 0. Y me quedo con dos casos. Uno es que se corten en un punto, que entonces el ángulo que forman sería este de aquí. O puede ser que no se corten nunca. En estos casos lo que yo digo es que si esta es la recta S, puedo medir el ángulo que forman. ¿Cómo lo hago? Pues de la recta S saco una proyección. O sea, más que una proyección, perdón. Lo que hago es, hago una recta que sea paralela a la recta S que sí que se cruce con la otra recta. Y donde se cruza, esta recta de aquí la vamos a llamar S' y esta sí que se cruza con la otra. Donde se cruza, aquí es donde yo voy a medir el ángulo. Una pequeña aclaración. Claro, si tú calculas y resulta que te da este ángulo de aquí y ves que es más grande de 90, ¿vale? Pues a 180 menos este ángulo de aquí y obtendrás el ángulo pequeñito, que es el que yo recomiendo dar. Ejemplo. Aquí tenemos dos rectas. Entonces, ¿qué vectores voy a utilizar? Pues evidentemente los vectores directores, porque los vectores directores me van a estar dando la dirección de la recta. Si calculo el ángulo entre estos dos vectores, estoy obteniendo el ángulo alfa entre las dos rectas. Vector director de R. 2, 1, 3. Vector director de S. 3, 2, 2. Ángulo que forman. Vamos allá, ya queda poco. Ángulo que forman es coseno a la menos 1 de 2 por 3 más 2 por 1 más 3 por 2 partido por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, 4 más 1 al cuadrado, 1, 2 más 4. Voy a hacerlo despacito, disculpad, que estoy aquí acelerándome y no tiene sentido que lo haga. Me queda 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, más 3 al cuadrado, que es 9, por, vamos a poner aquí un nuevo símbolo de raíz, por 3 al cuadrado, que es 9, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Esto es igual a 2 por 3, 6, más 2, estoy arriba, 2 por 3, 6, más 2, 8, más 6, 14. Partido por 4 más 1, 5 más 9, raíz de 14, por raíz de 17. Hago esto en la calculadora y me queda 0, ya por eso estoy redondeando, me queda 0.9075. Vamos a poner bastantes decimales, que así luego me sale más exacto. Lo voy a calcular en grados. Entonces vamos allá, coseno a la menos 1 de lo que me acaba de responder, y me sale que el ángulo que forman es de 24,84 grados. Así se calcula el ángulo entre dos rectas. Sencillamente, recapitulando, lo único que he hecho es utilizar los vectores directores y calculo el ángulo entre esos dos vectores. Es muy facilito. Luego tengo este caso, en el cual no se llegan a tocar las rectas, pero me da igual, lo hago de la misma manera. Bien, ángulo entre recta y plano, pues me pasa algo parecido, voy a hacer lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo que voy a tener es el vector director, vamos a llamar al vector director V, y voy a tener
el vector normal del plano. Ahora, si lo pensamos un momento, si yo tengo aquí el plano y tengo aquí la recta que se corta con el plano ahí, el ángulo que forman va a ser este de aquí, ¿no? Bien. Ahora, el vector director de la recta es este. El vector normal del plano es este. Dos formas de hacerlo. Si yo calculo el ángulo que forman, me va a dar esto de aquí. Claro, evidentemente este ángulo no es este ángulo de aquí. Puedo calcular, hacer dos cosas. O calculo este ángulo y luego digo 90 menos este ángulo, ¿vale? O en lugar de utilizar el coseno, utilizo el seno. Yo os voy a recomendar la segunda opción, aunque sea un poquito más formulaica, quizás sea más difícil de entender, pero si yo digo, utilizo esto de aquí, cuidado, no penséis que porque he utilizado el seno esto tiene nada que ver con el producto vectorial, ¿de acuerdo? Si utilizo esta fórmula de aquí, puedo calcular el ángulo entre recta y plano. Insisto, puedo hacerlo de la misma forma que anteriormente y luego diciendo pues 90 menos el resultado que me dé. Ejemplo. Aquí tenemos uno. La recta y el plano pi se cruzan en el punto P. Calcula el ángulo de incidencia de la recta y plano. Bueno, mi vector director de R es el 2, 1, 3. Mi vector normal del plano es el 2, menos 3, 1. Entonces el ángulo que forman sencillamente es igual a seno a la menos 1 de, arriba tengo 2 por 2, más menos 3 por 1 me queda menos 3, más 3 por 1. He hecho esa pequeña multiplicación para luego no complicarnos con el signo. Partido por la raíz cuadrada de, en primer lugar tengo 4 más 1 más 9, que ya sé que me da 14, por la raíz cuadrada del otro vector, el normal del plano, que es 4, 2 al cuadrado 4, más 9, más 1, me queda igual. Entonces me queda, aquí arriba me queda 4 menos 3, 1, menos 1 más 3 me queda 2, partido por, y aquí tengo raíz de 14 por raíz de 14, con lo cual me va a quedar 14, 2 partido por 14, un séptimo. Lo hago, y el seno inversa, ¿vale? Disculpad aquí que me he comido un trozo. Entonces el ángulo es igual al seno inversa de aproximadamente pues, 0.1429, ¿vale? Y el resultado de eso me da 8 grados. Eso es lo que mide el ángulo entre la recta y el plano. En último me queda el ángulo entre dos planos. Ahora, esto aquí sencillamente, si yo tengo aquí dos planos, el ángulo que forman estos dos planos, evidentemente, si son paralelos, ya no tiene ningún interés, ninguna lógica que lo calcule. Pero si no lo son, puedo calcular el ángulo que forman utilizando sencillamente los vectores normales. ¿Cómo? ¿Seno o coseno? Me preguntará alguno. Mira, vamos a ver. Este es el vector normal de este plano de aquí. Ahora, el vector normal de este otro plano de aquí sería una cosa así. La cosa está en que el ángulo que forman estos dos vectores, el ángulo que forman es el mismo que el ángulo que van a formar sus vectores normales. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es coger los vectores normales y calcular el ángulo que forman. Aquí tengo dos planos, vector normal del primero. 2 menos 3, 1. Vector normal del segundo, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle vector P, de perpendicular. 1, 1, 1. Ángulo que forman. Claro, como ya directamente es el ángulo entre los dos vectores, me basta con utilizar el coseno. Coseno a la menos 1 de 2 por 1, más menos 3 por 1 me queda menos 3, más 1 por 1, 1, partido por raíz de 2 al cuadrado que es 4, más 9, más 1,
por raíz cuadrada de 1 más 1 más 1, que es raíz cuadrada de 3. Me queda aquí arriba 2 menos 3, me queda menos 1 más 1 me queda 0. Mira tú, me hace perpendiculares. Y aquí abajo me queda raíz de 14 por 3, me queda 0, con lo cual el ángulo es igual a 90 grados y resulta que son perpendiculares. Así que así tenéis cómo se calcula el ángulo entre dos planos, entre plano y recta y entre recta y recta. Acordaros de utilizar el sentido común, que esto de aquí no haga que se nos olvide de algo muy importante. Y es que si son dos rectas y son paralelas, pues que el ángulo es 0. Si son dos planos y resulta que esos dos planos son paralelos, el ángulo va a ser 0. Si tengo una recta y tengo un plano y luego tengo una recta que es paralela, pues el ángulo va a ser 0. Es decir, hay una serie de casos en los cuales esto se calcula de forma muy fácil y directa. Para todos los demás voy a utilizar el producto escalar y básicamente voy a utilizar esta fórmula de aquí, excepto en el caso de recta y plano, donde lo único que voy a hacer es cambiar este coseno por un seno. Bueno, eso es todo, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.